En el mundo ha habido conflictos sociales desde épocas muy remotas. Caín mató a su hermano Abel por envidia, porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel ofrecida por la fe y había rechazado la de Caín. Y Caín odió a su hermano, lo llevó al campo y lo mató. Allí surgió el primer problema social, sobre la base de la envidia. Y casi todos los problemas sociales tienen que ver con la envidia en el corazón del hombre. La sociedad humana está llena de envidia. En las familias hay envidia. En las comunidades hay envidia. Los políticos se envidian unos a otros. Muchas veces los hombres de negocios se envidian e intentan destruirse unos a otros. Y hay, como he dicho ya, envidia incluso dentro de la familia, no solo en la sociedad, sino también en las familias. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros en el libro de Nehemías, capítulo 6, versículos desde el 16 hasta el 19. Son breves versículos con una tremenda lección para ti y para mí en este día. Hubo un grupo de hombres que se complotaron y envidiaron a Nehemías, el hombre de Dios. Como he dicho muchas veces, Nehemías era un hombre de compasión, un hombre de oración, un hombre de meditación, dedicado a Dios, en comunión con Dios, que quería hacer la voluntad de Dios. Y en su tiempo Dios lo llamó para que él dirigiese la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, que había sido destruida por el rey babilonio Nabucodonosor en el año 587 antes de Cristo. Nehemías, lleno de valor, de coraje santo, de dedicación hacia Dios, motivó a un grupo de sus paisanos judíos a trabajar en la obra de reconstrucción, primero de las murallas y después de la misma ciudad de Jerusalén. Y el texto dice que las murallas fueron completadas, su reconstrucción, en 52 días.
diríamos en nuestro lenguaje de hoy, en tiempo récord. Pero cuando los enemigos escucharon eso, complotaron contra Nehemías y se propusieron destruir a aquel hombre y destruir la obra que él había dirigido. El versículo 16, con el que comienzo esta meditación ahora. El versículo 16 dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos. Nehemías tenía enemigos, no porque él los había buscado, sino que aquellos hombres como Sanbalat, Tobías, Gersén el árabe y otros más se oponían de una manera enfática a que Jerusalén fuese reedificada. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Allí estaban los amonitas y otros, todas las nacionalidades, los grupos que políticamente se estaban aprovechando de todo lo que había ocurrido acerca de Jerusalén. Tenían miedo de perder su influencia, su puesto político, y por lo tanto se opusieron a la restauración de Jerusalén. Temieron todas las nacionalidades, los grupos étnicos que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados por ver que se había hecho precisamente lo que ellos no querían que se hiciese, que era la reconstrucción de Jerusalén. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Nehemías da el crédito a Dios, no a sus fuerzas físicas. Aquellos enemigos se percataron, se dieron cuenta que era por nuestro Dios que había sido hecha aquella obra. Qué tremendo y cuán importante es darle el crédito a Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de cielos y tierra, el Dios que escogió a la simiente de Abraham para glorificarse a través de ella y a la postre enviar a la tierra al Mesías, simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Querido escuchante, querido hermano, querida hermana, este mundo no marcha a la desbandada. Es verdad que hay desorden en este mundo, pero este mundo no marcha a la desbandada. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con este mundo y Él lo va a cumplir. Y será un propósito, es un propósito glorioso, es el plan glorioso de Dios. Y al Dios soberano, al Dios todopoderoso, los hombres pueden oponerse, Satanás se opone, pero nadie podrá triunfar sobre Dios.
Querido hermano, querida hermana, tenemos un Dios todopoderoso que controla cielos y tierra, y no hay fuerza ni angelical, ni humana, ni satánica, ni diabólica que pueda obstruir, que pueda detener el plan de Dios. Dice el versículo 17, asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Gente que vivía en Judá, que estaba nerviosa por lo que estaba ocurriendo, tenían correspondencia con aquellos que se oponían a la reconstrucción de Jerusalén. Versículo 18 dice, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Se habían emparentado, precisamente algo que Dios había prohibido, que su pueblo no se emparentase con paganos, pero estos habían desobedecido la palabra de Dios, la orden de Dios, el mandato de Dios. Y termina este capítulo, versículo 19, también contaban delante de mí, dice allí, las buenas obras de él. Es decir, ponían en alto a los enemigos de Dios y a los enemigos de Nehemías. Y a él le referían mis palabras. Estaban complotando contra el hombre de Dios. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Pero el hombre de Dios no se dejó atemorizar. Como tú y yo, no debemos dejar de que alguien nos atemorice, ni tú ni yo, porque confiamos en el Dios Todopoderoso. Otra vez recordemos las palabras del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí, querido hermano, querida hermana, vivimos en un mundo de conflictos, en un mundo revuelto. Ahora mismo vivimos en un mundo que vive de espaldas a Dios, que no quiere saber de Dios, porque no quiere obedecer los preceptos y la palabra y hacer la voluntad de Dios. Como en los días de Caín y Abel, como en los días de Noé, como en los días de la Torre de Babel, el mundo quiere vivir de espaldas a Dios, no alzar sus ojos a Él y reconocerlo como quien Él es, el único Dios vivo y verdadero. Quiera Dios que en este día tú alces tus ojos a Él, tu hermano, tu hermana, y reconozcas que hay un solo y único Dios vivo y verdadero,
que tiene un plan perfecto para su creación y que lo ha de llevar a cabo todo para su gloria y para su honra. Que Él te bendiga ricamente, ahora y por siempre. Amén y amén.